Le damos la bienvenida a esta edición de Total Sports a nuestro compañero Rodolfo Landeros, que nos tiene las conclusiones del Tri. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Feliz o no tanto? La verdad Feliz es con que la participación, ¿no? estoy como decía el caballero, cabizbajo. Sí me dio un buen sabor de boca, pero no te deja satisfecho, ¿no? Es de esos duelos que constantemente estamos sometidos cada 4 años, ¿no? Pero ojalá que se pueda hacer cosas distintas, ¿no? Que no se haga lo mismo de cambiar directivos y de nuevo ensuciar el proceso. Creo que hay buenas bases para continuar ahora a cargo de Rafa Márquez, que trabajó estos últimos 2 años con esta buena camada. Creo que el fuerte de este grupo fue el tema de la mentalidad y pues bueno, al final son los pequeños detalles, ¿no? 2 minutos le bastaron a Inglaterra para, Sí, qué no diría sentenciar el partido, pero sí poner contra las cuerdas a México. Destaco mucho la capacidad de reacción que tuvo. En 2 ocasiones se vio superado por diferencia de 2 goles. Nunca bajó los brazos, pero en los últimos minutos cayó en la desesperación y al final Inglaterra se dedicó a defender y le salió muy bien. A equipos de esa envergadura, mi Lord, sí, de pronto, si te equivocas, lo decía el Vasco Aguirre en la conferencia previa que tú reportaste, dice, este partido lo va a ganar quien cometa menos errores. Sí. Y a final de cuentas, México cometió 2 muy puntuales y me parece que eso fue lo que nos pasó factura. En menos de 2 minutos, ¿no? Y quizá esas pequeñas distracciones al final contra rivales de esta envergadura, uno de las top 5 del mundo, pues te logran castigar, ¿no? Por la calidad. Es lo único que necesitan, ¿no? Entonces, un segundo de distracción, el caso de Gil Mora cuando pierde el balón, el caso de Edson Álvarez que no cabecea en la jugada que guía al penal, que comete el tal Arrangel, y el primero, ¿no? Que Alvarado suelta la marca, por ahí Jorge Sánchez que pudo haber cerrado. Entonces, eran goles evitables, ¿no? Sí. No eran genialidades del equipo inglés que... Al final me quedo con la batalla épica, ¿no? Al final, el que fuera en el Estadio Azteca, entre estas 2 selecciones, la comunión entre las aficiones, la atmósfera fue, yo creo que la mejor que he vivido en mi vida. Y los ingleses te lo dicen. Traté de platicar con la mayor cantidad de periodistas ingleses y te decían, es que fue brutal. Nunca había visto algo así en mi vida. Y periodistas de más de 40 años de experiencia y Alan Shearer decía, esta es la mejor participación que le he visto a Inglaterra, partido, ¿no? Entonces, eso te dice mucho, ¿no? Se van con la cara al sol y yo insisto en que al final hay buenas bases, hay jugadores que todavía pueden aportar mucho, que van a seguir creciendo, pero no hay que limitarnos a lo que están haciendo en la liga local, ¿no? El caso de tipos como Mora, como Lira, por mencionar un par, tienen que estar probando ese ritmo, ese sabor del futbolista europeo constantemente desde los entrenamientos y no es el que ya estén compitiendo en Europa, ¿no? Pero te ayuda a tener un feeling distinto de este tipo de situaciones cuando te enfrentas a tipos como Declan Rice, como Anderson, como Gordon, como Jude Bellingham, como Harry Kane. O sea, de repente los veías jugar a otro ritmo, ¿no? Entonces, esas sensaciones, a mí me parece que desde afuera, ya con el diario del lunes, dices, igual y para los jugadores puede ser un abrir de ojos, decir, les puedo competir, pero todavía puedo mejorar. El techo todavía es alto y yo creo que ahora Rafa Márquez tiene esa encomienda, ¿no? Pero también, ¿qué va a pasar con los que vienen? Porque Raúl Jiménez no va a estar, Ochoa no va a estar, Edson Álvarez no lo sé, ¿no? Hay muchos jugadores que, el caso de Gallardo, Romo, no sé quiénes van a continuar ya para o sea, igual y en el proceso, pero no tanto para la próxima Copa del Mundo. Entonces, hay tarea, pero hay buenas bases. La verdad es que esta fue una generación espectacular. Yo me quedé con un muy buen sabor de boca. Creo que la diferencia mucho en el partido de ayer, Rodo, es que generalmente México en otras Copas del Mundo, en otras competencias inclusive, cuando iba abajo en el marcador se veía como el ánimo decaía y ya nada más estaban en la cancha, pero no pasaba nada. Sí. Y ahora sí salieron a defender, a intentar el empate hasta el último minuto, literalmente. Entonces, la pregunta aquí que tengo para ti, Rodo, es ¿con qué nos quedamos? ¿Con la tristeza de la eliminación ante Inglaterra o con el buen sabor de boca que esta vez dejó un Tri que iba invicto con portería en 0? A mí me gusta siempre quedarme con el vaso medio lleno. Al final es una actuación histórica. Nunca había tenido una fase perfecta la selección mexicana sin conceder gol. Pudieron superar la primera ronda de eliminación de la misma manera ante una selección que en papel era superior por individualidades. Sí no se llega a cuartos de final como fue en el 70, en el 86, pero
es porque hay más rondas, hay más equipos. Entonces creo que sí se tiene que ver con un cristal distinto. Yo me quedo con que esta, pues sí, definitivamente ilusionó a todo el país y eso tuvo este grupo, ¿no? Que México es un país que tristemente tiene muchas cicatrices, tiene muchas heridas y que por 90 minutos nunca había visto una unión de todo el pueblo mexicano jalando para el mismo lado, que creyeron y además el cómo se van, ¿no? Porque se le rindieron con honor a estos jugadores, aplaudiendo, pero también fueron muy humildes en la derrota, agradeciéndole a los ingleses, y los ingleses estaban sorprendidos porque salían del estadio y todo el mundo decía, uy, cuidado con los mexicanos. Todos los mexicanos dándoles la mano, intercambiando camisetas, les invitaban cervezas. Ahorita saliendo del hotel, que estaba con muchos ingleses, todos hablan de la calidez del mexicano y eso yo creo que es la esencia, claro, ¿no? Y ojalá que no se pierda después de que México elimine, ¿no? Porque hemos visto que el mexicano se une en los grandes momentos, como es una Copa del Mundo. Se une en las tragedias, como ha sido en el terremoto, en situaciones que ponen a prueba, ¿no?, la solidaridad y salen avante. Ojalá que así sea en el día con día, ¿no? Eso por el lado de la sociedad, futbolísticamente hablado, yo creo que hay mucho que todavía se puede mejorar, pero también todos tienen que poner de su parte, jugadores, salir de su círculo de confort. Directivos, o sea, al final entiendo que le quieren poner una etiqueta fuerte al jugador para venderlo, pero si no los logran vender, no van a trascender. Y al final es un ganar-ganar para todos. Al menos así en un poco de frío o de tibieza, diría, porque todavía sigo como con esa sangre caliente. Trato de hacer un diagnóstico en lo que podemos mejorar. Y creo que vamos a pasar esta semana a lo largo de los días hablando de qué se debió hacer y qué se tiene que hacer. Pero lo cierto es que este fue un ejemplo de que con esto sí se puede competir al más alto nivel y son los detalles, ¿no? Lo decía Mariano Trujillo anoche en Punto Final. Brasil, o sea, tiene la mejor liga del continente americano, cayó por detalles. El caso de Holanda, tiene un fútbol y infraestructura, futbolistas mejores que los mexicanos, cayeron por detalles. Entonces, así es el fútbol, es un juego de aciertos y errores. Sí, totalmente de acuerdo. Es momento de construir sobre estas bases sólidas que dejó este proceso, que fue muy criticado, y también hay que decirlo y reconocerlo. En los tiempos recientes había una especie de divorcio entre la afición y la selección mexicana. La gente ya no creía en el tricolor. Sí, por supuesto, en los Estados Unidos se llenaban muchos de los estadios cuando había partidos amistosos, cuando había partidos con rivales importantes, pero el clamor popular era de que la gente no creía en la selección. Y poco a poco esa percepción fue cambiando. Sí. Y la gente estaba conectada con el equipo mexicano en esta justa del verano. No destruir todo el castillo que se construyó con base en actuaciones, con base en entrega en la cancha. Los que tendrán que irse, incluido el técnico Javier Aguirre, porque se sabía. Y ahora que regresa Rafa Márquez, ya no como auxiliar, sino como el responsable. Los directivos que aprendan las lecciones. Lo que se hizo mal, hay que dejarlo atrás. Lo que se hizo bien, hay que seguirlo trabajando. Entonces, no comencemos de cero, como ha ocurrido en otras ocasiones, en otros procesos. Comencemos a construir sobre lo que está sólido, sobre lo importante. Con estos futbolistas que tú mencionas, mi querido Rodo, la gente que está en Europa, la gente que tiene talento, hay que echarlos para adelante. Sí, ahorita estamos cabizbajos, pero mañana hay que comenzar a trabajar y pensar en la justa del 2030. Claro, y hay jugadores que tuvieron pocos minutos, pero creo que también tienen una gran proyección. El caso de la Hormiga González, el caso de Mateo Chávez. Tristemente, Santi Jiménez sale por lesión, por un esguince, va a estar fuera un par de meses. Entonces, Santi Jiménez, que quizá no tuvo un buen mundial, pero tiene una enorme capacidad. Entonces, creo que tenemos jugadores, pero tenemos que sacar más. O sea, es una nación de más de 120 millones de personas. No pueden ser nada más 26 jugadores. Tenemos que, te digo, es difícil hacer un diagnóstico en frío y tratar de decir, con esto lo vamos a arreglar, porque pues, al final, pongo el ejemplo de Mariano, ¿no? Que decía, ve Brasil, ve Holanda, ve Portugal ahorita, ¿no? Entonces, por algo hay 8 campeones del mundo únicamente, pero de que sí dejó algo claro esta selección, que insisto, los ingleses lo decían, tuvo mucha fuerza, fueron muy aguerridos, compitieron con fútbol, tuvieron a Inglaterra contra las cuerdas porque lo pudo haber empatado y quién sabe qué hubiera pasado en tiempos extra con 10 hombres Inglaterra y el tema de jugar 30 minutos más en la elevación
O sea, no quiero caer en el hubiera, pero ese golecito hubiera significado la diferencia. No dejó de intentar. Creo que fue una selección que la mayoría, porque no todos están quizá con la misma opinión, nos dejó orgullosos de ser mexicanos. Creo que nos representaron. Esa fue la esencia de lo que a título personal yo vi en el terreno de juego, pero hay que esperar 4 años más. Hay que esperar 4 años más y creo que es tiempo suficiente siempre y cuando no pase lo que dice usted, caballero, no se rompan los procesos, que no se ensucie, no hay que volver a lo mismo de siempre en este fútbol mexicano. Claro, hay que mantener la mentalidad, reconocerle a la selección mexicana que estuvieron al tú por tú con una selección importantísima como lo es Inglaterra y que unieron a todo el país, además de que toda la gente que estuvo por acá viviendo la justa veraniega, pues justo dicen eso, ¿no? El mejor ambiente de toda la Copa lo encontraban en México. Así que gracias a la selección nacional, que la verdad nos representaron por todo lo alto, independientemente del resultado. Rodo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades a ti, mi querido Rodo. La verdad, porque Muchas fue gracias. nuestros ojos, nuestros oídos de todo el proceso mundialista, que no solamente la justa del verano, partidos eliminatorios, partidos amistosos, los dimes y diretes, las convocatorias, las no convocatorias. Y ahí estuvo, partido a partido, día a día, milla a milla, Rodolfo Landeros, reportando para Fox Deportes este bonito sueño que terminó, pero insistimos, que no se empiece de cero, construyamos sobre lo que son las bases sólidas. Pero gracias y felicidades, amigo, por tu trabajo con esta selección mexicana. Gracias, de verdad. Ha sido un privilegio cubrir a la selección mexicana. Como reportero uno es lo que aspira. Para esto trabajamos y simplemente tratando de transmitir y ser ese vínculo para ustedes, para el aficionado, de qué es lo que se dice y tratar de informarle de la mejor manera con esa pasión, ¿no? Al final a todos nos apasiona el fútbol, queremos que le vaya bien a nuestra selección y simplemente es ser ese canal. Así es que les agradezco mucho por la confianza y pues seguiremos trabajando y seguiremos ahora en Miami a ver qué pasa entre Inglaterra y Noruega. Venga, pues Calificación, Carlos Rodrigo, si te digo, dame una calificación para Javier Aguirre, porque te veo desde ayer muy barco con él, ¿no? ¿Qué calificación le pones a Javier Aguirre? Sí, te veo. Así anda de negativo, no te preocupes, Carlitos. Sí, porque tú eras de los que le pegaba constantemente. Y ahora ya le das 10, ¿no? No, yo le doy un para este mundial le doy un 9 a Javier Aguirre. ¡Caray! No, me parece 9. me parece que cumplió, no. Alex. O sea, ¿qué más le podemos pedir al técnico después de lo que hizo en primera ronda y de 9. Los 16avos a los octavos? Ya sabemos que a lo mejor el nivel del fútbol mexicano es para estar en octavos de final. ¿Qué barco eres, no alcanza para más. No alcanza para más. Todo el mundo quisiera ir contigo a tus clases y los pasarías a todos. Sabes mucho, yo también le doy 9. Bueno, pero por Dios. Sabes mucho. Yo también estoy contigo, También niño. estoy contigo, niño. Bueno, Dale pero 9. ¿qué quieren que le demos? ¿Un 6? No exageremos. No, un 6. 9. Si acaso 9 me parece y estampita 9. de carita feliz. al no, lado. por favor. Si acaso, le damos 6. Me parece... La estrellita en la frente. Estrellita. 6 y así, mira. Por eso, 6. pero si me lo estás diciendo por los cambios que hizo ayer y por Pues, todo eso lo sucedido, bueno, perdón, pues ya ¿de qué fue a se la trata mejor la la presión parte- de meter el gol. Estoy pero lo equivocado. que sí te puedo decir, ¿cuál es la Alex, que descripción tanto- del trabajo de director técnico? Estoy equivocado yo. ¿Cuál es la Sí, descripción? pues la estrategia, mover, que se vea lo mejor, No, la a estrategia. lo mejor yo me Lo que sí equivoco, te puedo decir es que a lo mejor tantos días de concentración y que estás haciendo fútbol y estás estudiando y estás con tu cuerpo técnico, a lo mejor sí faltó alguna otra variante el día de ayer. Pero creo que lo que hizo el Vasco Aguirre durante el Mundial, lo que hizo con los jugadores y que los representara bien, me parece que hace mucho tiempo no se veía en Selección Mexicana de Fútbol, por lo que hizo el Tata Martino. Vamos a dividir mejor. ¿no? Regálame 2 calificaciones. Una por su trabajo motivacional y le damos 9, si quieres hasta 10. Y la parte de estrategia, Me ¿cuánto le parece damos? bien 9. Le también vamos 9. a darle... No, vamos a darle un 8. Un 8 al Vasco. Un 8. No cambies, niño. ¿Por qué caes Un en 8. sus trampas, Muy bien. niño? Un 8 le vamos a dar. Caigas en las trampas de Un Alejandro. 8 y 9 en lo motivacional. 8. perdón, No, Tibu, pero ¿por qué bueno. le aplaudes, O sea, es que Tibu? Alex quiere ¿Por qué le saber algo, aplaudes quiere tú? hablar algo de Mira, niño, estrategia. te agarró a Me 6, parece 8, que esa 8.5. manchita... Y te llevó a su molino. El Bueno, Tibu te sube a está 9, aplaudiendo. 8.5. El Tibu te está aplaudiendo las calificaciones. 8.5. ¿De qué me hablas, muy Tibu? bien. ¿De estrategia? En promedio saca 9, Alex. Yo pensé que en general. No. Hablo de estrategia, Tibu. ¿Cuánto No, le das? No, pues ahí sí
Falló el ¿Cuánto? último partido, pero la fase de grupos, la estrategia contra ¿cuánto? Corea. A ver, ¿en qué No, falló? pero, ¿Por qué a ver, falló? no, Alex, ¿Por es qué? que ¿Por qué falló según ustedes? está siendo muy Porque, a ver, injusto, los Alex. cambios, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla? Porque Pickford saca una tajada inmensa. Si no ganas, Porque Presi, me lo estás diciendo tú, falló por tienes media hora para Sí, hacer sí, un gol sí, con ha 11 metido gol, jugadores entonces contra es 10 un en el dios, ¿no? Azteca, Se ha no caído puedes el sacar gol. El portero que terminó este mundial como uno de los mejores arqueros del torneo con 396 minutos sin recibir un gol, cometió el penal que le costó el tercer tanto a México ante Inglaterra. Y ese único error en todo el torneo no cambia la realidad de que 3 países europeos ya tienen al portero de Chivas en sus agendas formales. Vamos a hablar también de que 5 jugadores de Chivas terminarán sus vacaciones mundialistas hacia finales de julio, lo que significa que el equipo debutará en el Apertura sin ninguna de sus principales figuras. Y el amistoso ante Correcaminos ya reveló exactamente quién ocupará cada posición en esas primeras 2 jornadas sin ellos. De que Armando González lloró desconsoladamente al final de la eliminación con Raúl Rangel, consolándolo en una imagen que recorrió el mundo entero. Y Chicharito se acercó en un momento que no fue transmitido por la señal oficial para darle apoyo personal. Todo mientras el dorsal 9 que su padre usó en Chivas aparece en la espalda de otro jugador en los amistosos de pretemporada. Y de que Jordan Carrillo tiene ahora una oportunidad de oro para iniciar el Apertura 2026 como titular desde la jornada 1. Y la razón de esa oportunidad tiene todo que ver con los 21 días de descanso obligatorio que la FIFA le exige al jugador, que más titularidades acumuló del plantel rojiblanco en todo el torneo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 4 datos rápidos antes de los temas de fondo. México cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca en los octavos de final del Mundial 2026. Bellingham anotó un doblete en los minutos 36 y 38 con una palomita y una definición dentro del área chica. Quiñones descontó al 42, aprovechando un rechazo de la defensa inglesa para marcar su 4º gol del torneo, igualando a Hernán Chicharito y al Matador. Como goleadores mexicanos en mundiales, Kane convirtió el penal al 60 para el 3-1. Y Raúl Jiménez anotó otro penal decretado por la barrida de Cuanza sobre Gallardo para el 2-3 final. Santiago Sandoval dejó de usar el dorsal 224 para pasar al número 30, confirmando su salto definitivo al primer equipo. Samir Inda dejó el 225 y pasará al 59, con perspectiva de más acción en el tapatío. Y el segundo amistoso de Chivas ante Leones Negros está programado para el próximo viernes 10 de julio en el Estadio Gregorio Tepa Gómez de Tepatitlán, dado que el Estadio Jalisco está en remodelación de césped. Luis Rey no convenció a Gabriel Milito durante el amistoso ante Correcaminos y entender con precisión qué reveló ese partido sobre la posición del canterano dentro de la jerarquía del plantel ayuda a dimensionar exactamente cuál es el desafío que enfrenta para ganarse un lugar real en el Apertura 2026. El defensor rojiblanco fue enviado de titular en el partido preliminar junto a jugadores de segunda y tercera opción como Miguel Gómez, Samir Inda, Santiago Sandoval y Ricardo Marín. Lo que llama la atención es que algunos de esos elementos sí fueron luego considerados para el partido principal, mientras que Luis Rey ya no fue contemplado de nuevo durante la noche. Eso confirma que en la lectura de Milito, el canterano no está compitiendo por un lugar en el primer 11, sino dentro del grupo de segunda y tercera opción que peleará por minutos durante el semestre. Los nombres con los que Luis Rey compite por un lugar en la defensa de Chivas confirman la dificultad de esa pelea. Miguel Tapias, José Castillo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Fernando González y Omar Gobea son los elementos que por encima de él tienen consideración dentro del sistema del técnico argentino. La ventaja que él mismo describió, su capacidad de jugar tanto como defensa central como contención, sigue siendo el argumento más sólido que tiene para mantenerse dentro de las consideraciones del cuerpo técnico. Lo que resulta más prudente de reconocer en la situación de Luis Rey es que una sola actuación en un amistoso de pretemporada no define un semestre completo. Pero el hecho de que Milito no lo haya incluido en el equipo principal durante ese mismo partido confirma que el canterano tiene un trabajo considerable por delante si quiere cambiar esa primera impresión antes del debut del 18 de julio.
Jordan Carrillo fue expulsado en su primer partido oficial con la camiseta de Chivas. Pero la misma lógica del calendario que hace que ese debut sea agridulce es también la que le abre una oportunidad de oro para ser titular desde la primera jornada de la Apertura 2026. La expulsión del exjugador de Santos Laguna llegó en el primer tiempo del amistoso ante Correcaminos tras recibir 2 tarjetas amarillas, dejando al rebaño con un hombre menos muy temprano en el compromiso. La situación reencendió la preocupación sobre sus antecedentes de indisciplina, que durante meses hicieron que Chivas prefiriera esperar antes de cerrarlo. Milito y el cuerpo técnico le llamarán la atención por esa desconcentración, buscando corregir ese tipo de situaciones desde el inicio de su etapa rojiblanca. Sin embargo, el contexto del calendario trabaja a su favor de manera significativa. Roberto Alvarado se perderá al menos las 2 primeras fechas de la Apertura 2026 por el descanso obligatorio de 21 días que la FIFA exige a todos los futbolistas que participaron en el Mundial. Efraín Álvarez continúa además recuperándose de la operación a la que fue sometido. Con esos 2 espacios abiertos en la banda, tanto Carrillo como Kevin Castañeda lucen como los candidatos más directos para arrancar como titulares, mientras el plantel recupera todas sus figuras. Lo que resulta más interesante de analizar en esta situación es que Carrillo llegó al Guadalajara para competir por un lugar con Roberto Alvarado, y su primera oportunidad real de jugar como titular llegará precisamente porque Alvarado no puede estar. Esa ironía del calendario puede ser paradójicamente la mejor escuela que el jugador podría tener para demostrar desde el primer día que está listo para el nivel que el rebaño le exige. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. 5 jugadores de Chivas están obligados por reglamento de la FIFA a disfrutar de al menos 21 días de descanso tras la eliminación de México. Y entender lo que eso significa para el Apertura 2026 ayuda a procesar por qué el amistoso ante Correcaminos tuvo una importancia táctica mayor de lo que cualquier partido de pretemporada convencional tendría. Los 5 jugadores en cuestión son Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Luis Romo. Con la eliminación de México el domingo 5 de julio, el reloj de descanso obligatorio inicia de inmediato, lo que significa que su regreso a los entrenamientos se produciría hacia finales de julio y su regreso a la competencia oficial se daría aproximadamente en la jornada 3 de la apertura, en caso de que ningún factor adicional como oferta de mercado o vacaciones extendidas retrase ese proceso. Eso significa que Chivas debutará en el torneo el 18 de julio ante Toluca en el Akron y jugará la jornada 2 sin Rangel, sin Alvarado, sin Brian Gutiérrez, sin Armando González y sin Luis Romo. El amistoso ante Correcaminos ya reveló exactamente qué plantel usará Milito en esas primeras 2 jornadas. En portería, Oscar Welly. En defensa, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Brian González. En medio campo, Richard Ledesma, Omar Gobea y Fernando González. Y en ataque, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Ángel Sepúlveda. Las opciones de recambio inmediatas serán Ricardo Marín en el ataque y Samir Inda y Miguel Gómez en el mediocampo. Lo que resulta más significativo de analizar en esta situación es que Milito tiene esencialmente 2 equipos dentro del plantel para el inicio de la apertura. El equipo mundialista completo que comenzará a reportar en agosto y el equipo de la pretemporada que tendrá que defender el nombre de la institución en las primeras 2 jornadas, sin ninguna de sus 5 figuras más reconocidas. Que ese segundo equipo sea capaz de sumar puntos en las primeras 2 fechas puede definir si el Apertura 2026 de Chivas comienza desde la fortaleza o desde la recuperación. Armando González rompió a llorar desconsoladamente al final de la eliminación de México. Raúl Rangel lo sostenía y consolaba en el césped del Azteca. Y Chicharito se acercó en un momento que no fue capturado por la señal oficial de transmisión para darle apoyo personal al joven delantero. Todo mientras el dorsal 9 que su propio padre portó en Chivas aparece en la espalda de otro jugador en los amistosos de pretemporada. La imagen de la hormiga de rodillas llorando sin poder contenerse tras el silbatazo final recorrió las redes sociales y los medios de todo México en cuestión de minutos.
Su mundial terminó con 0 goles y apenas 14 minutos disputados contra Sudáfrica en la primera jornada del grupo, sin ninguna otra aparición en el resto del torneo. La apuesta personal de Armando González de rechazar una oferta de $20 millones del CSKA de Moscú para priorizar su lugar en la selección mexicana rumbo al mundial terminó sin la recompensa deportiva que cualquier jugador hubiera esperado, lo que añade una capa emocional adicional a ese llanto que el tal Rangel intentó calmar en el césped del Coloso de Santa Úrsula. El gesto de Chicharito tiene además un significado simbólico que no puede ignorarse. El máximo goleador en la historia de la selección mexicana, leyenda de Chivas y hoy comentarista de Fox Sports en Estados Unidos durante el torneo, salió de su zona de transmisión para ir directamente a donde estaba Armando González y darle apoyo personal en un momento que las cámaras no capturaron. Ese gesto privado, que fue revelado después por testimonios de personas presentes en el vestuario, confirma la conexión que existe entre Chicharito y el joven delantero dentro de la selección mexicana. Una especie de relevo generacional no declarado que el propio Hernández reconoció en distintas declaraciones previas al torneo. En paralelo, la historia del dorsal 9 que Ángel Sepúlveda usó en el amistoso ante Correcaminos sigue generando lectura en dos direcciones. Sepúlveda tomó ese número porque con la salida de Alan Pulido quedó libre, algo que ocurrió antes de que hubiera ninguna certeza sobre el futuro de la hormiga. Sin embargo, que ese número específico, el mismo que el padre de Armando González portó durante su etapa como futbolista rojiblanco, ahora esté en otro jugador, mientras el mercado europeo sigue activo alrededor del delantero, convierte la coincidencia en algo que la afición no puede dejar pasar sin analizarlo. Lo que resulta más necesario de señalar en toda esta historia es que el mundial de Armando González no fue el que nadie esperaba, pero que la imagen de ese llanto en el Azteca, consolado por Rangel y visitado por Chicharito, dice algo muy específico sobre el tipo de persona que es el delantero más valioso de Chivas, independientemente de lo que el mercado decida hacer con él en las próximas semanas. Raúl Rangel terminó este mundial como uno de los mejores porteros del torneo, después de 396 minutos de imbatibilidad histórica. Cometió el penal que le costó el tercer gol a México ante Inglaterra. Y esa única sombra en un torneo extraordinario no cambia en absoluto lo que el mercado europeo tiene preparado para él en las próximas semanas. El error ocurrió al minuto 54 del partido. Con México jugando con superioridad numérica tras la expulsión de Cuanza, el Tala salió en falso para cortar un balón largo de Jordan Pickford y derribó a Anthony Gordon dentro del área, en lo que el árbitro australiano Alireza Faghani sancionó inmediatamente como penal. 6 minutos después, Harry Kane lo cobró con tranquilidad desde los 11 pasos, colocando el 3-1 en el marcador, terminando con los 396 minutos de invicto que Rangel había acumulado durante todo el torneo. La racha más larga de un portero mexicano en la historia de los mundiales y la segunda más larga de cualquier portero en lo que va de esta Copa del Mundo. Antes de ese error, sin embargo, Rangel había sido determinante en toda la fase de grupos y en la primera mitad contra Inglaterra. Sus atajadas a Kane y a los intentos de cabeza de Jiménez del lado inglés durante el primer tiempo fueron menciones específicas en múltiples análisis internacionales del partido. La secuencia completa de lo que fue su mundial confirma que un error puntual no define un torneo extraordinario y que los clubes europeos que lo tienen en su radar entienden perfectamente esa distinción. El Sporting de Lisboa encabeza el seguimiento sobre el arquero con sondeos directos, mientras que el Feyenoord también mantiene vigilancia constante. Fuentes europeas confirmaron además que en España, Escocia y Portugal también se acercaron formalmente para conocer situación contractual, pretensiones económicas y vías de salida desde Chivas. El FC Copenhague ya presentó una oferta formal que fue rechazada porque estuvo por debajo de los $6 millones que la directiva rojiblanca establece como precio mínimo. La directiva de Chivas no está dispuesta a cerrarle las puertas del sueño europeo al portero rojiblanco. Pero para ello es necesario que llegue una oferta que sea benéfica para todas las partes involucradas. Lo que resulta más revelador de analizar cuando se cierra la historia completa de Raúl Rangel en este mundial es el cambio de postura que el propio jugador tuvo durante el proceso.
un año antes del torneo, cuando el Feyenoord y el Sporting lo sondearon de manera superficial. El Tala dio una primera negativa de salir. Hoy, después de vivir este torneo, esa postura cambió. Si bien la idea de Rangel sí es ir a Europa, también analizará las formas y condiciones de lograr su sueño, por lo que no aceptarán ofertas solamente por salir. Creen que Chivas debería aceptar una oferta del Sporting de Lisboa o el Feyenoord si llega a los 6 millones de dólares que pide la directiva, o debería esperar a que el interés de la Premier League o la Liga llegue con cifras más altas ahora que Rangel demostró su nivel mundialista. Y entre la salida de Raúl Rangel a Europa y la posible salida de Armando González al West Ham u otro club europeo, ¿cuál de las dos pérdidas le haría más daño al proyecto de Milito para lo que queda del año? Échenme las dos respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál de los clubes europeos que siguen a Raúl Rangel está más cercano a presentar una oferta formal ahora que el Mundial terminó. Y si la directiva de Chivas ya fijó un plazo interno para responder antes de que el mercado europeo de verano se cierre definitivamente. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.